Madre mía, Ha Madre costado un mía, poquito. ha costado. encima de la emergencia Ha climática y la costado. emergencia tecnológica. Cosas del directo. Sí, sí, Madre sí, mía. sí. No pasa nada. Habéis cogido más ganas de ver la presentación. Sí, sí. Pues nada, hoy venimos a presentar este libro y aprovechar para hablar del cambio climático. Entonces nos acompaña, por supuesto, su autor, Francisco Tapiador, que tengo que decir que yo normalmente cuando recibimos manuscritos, antes de, si no conozco al autor, empiezo primero por el manuscrito, ¿no? Aunque me quedé como muy gratamente sorprendida y fue rápidamente ir a mirar al autor y claro, cuando ves el currículum, pues flipas mucho, porque es como bastante espectacular. Francisco, aparte de catedrático en física de la Tierra, y bueno, ha trabajado también en la NASA, en el laboratorio de propulsión, ¿no? A chorro. He hecho un par A de chorro. visitas. Sí. Y también en un proyecto de medición de lluvias mediante satélites. Sí. El En, proyecto GPM de la NASA. Sí. Llevo en él pues casi ya 20 años. El imagínate. satélite se lanzó hace 4 años, pero claro, la preparación de la misión, el equipo científico, pues llevó casi 2 décadas de trabajo. Y ya luego encima leí licenciado en filosofía y letras y ahí pensé, Sí, bueno, otra cosa. maravilloso. es, es verdad, o sea, como una persona muy, muy interesante. Y bueno, has de publicar este libro, pero aparte de este libro tienes una antología, ¿no?, de poesía que se hizo de toda tu poesía hasta el Sí. 2015, luego otro poemario también, Ujú. novelas, 4 novelas, Sí, ensayos, o sea, sí, sí, sí. es como, Me entretengo, sí. sí, sí, está clarísimo. Y luego, pues también estamos súper bien acompañados por otra persona que también, aparte de física y meteorología, ¿no?, y geofísica, hiciste el máster, también te encanta la música. Y no no puede estar más claro, porque la verdad, cada uno se ha puesto su escenario. Bueno, Francisco, también el que tengo. pero sí, tú además has hecho mucha divulgación, te gusta mucho la divulgación, ahora estás Aquí en la Tierra, ¿no?, de TV2, que es un programa chulísimo, o sea, y diste charlas, has conjugado un poco la música coral, ¿verdad? Sobre todo, ¿tú te Sí, gusta? sí, yo ahora, bueno, a la vista está, yo he tocado el piano durante bastantes años, ahora no tanto, y estoy centrada en el canto lírico, que estoy aprendiendo canto lírico y además canto en el coro de la Universidad Complutense de Madrid. Qué Y bonito, ahí estaba y Buxtehude Muy bien, en ese archivador, sí. qué bonito, qué bonito. Es estamos muy bien espectacular. acompañados. Sí. Pues nada, ya para empezar yo, no, porque muchas veces se habla de cambio climático, vamos a empezar por la parte sencillita. Y puede surgir la duda de qué pasa, que hasta ahora no ha cambiado el clima y de repente, ¿sabes? ¿Por qué se le llama cambio climático? ¿O en qué se diferencia de otros cambios que ha podido haber? Bueno, Francisco, tú y los pajaritos que sí. tienes detrás. Bueno, a ver, la diferencia fundamental de lo que está pasando ahora con lo que ha pasado en otras épocas de la historia es la rapidez con la que está sucediendo. Nunca antes había crecido, en época histórica, nunca antes había crecido tanto la temperatura en un periodo tan corto. Nunca nos ha pasado y esto es muy malo porque, claro, estamos acostumbrados a unos márgenes de temperatura, a unos ciclos de precipitación y todo lo que sea alterar esos ciclos, pues altera mucho nuestra vida corriente. Otra diferencia es que la causa del cambio es humana. Estamos segurísimos, de que el cambio climático que estamos viviendo ahora tiene una componente humana importantísima. Siempre ha habido variabilidad natural. En los volcanes, por ejemplo, pues afectan al clima. Hay una variabilidad también interna del propio sistema Tierra. En los ciclos del Niño, por ejemplo, es un fenómeno que se produce por la propia variabilidad interna de la atmósfera. La novedad ahora es que hemos emitido un montón de gases de efecto invernadero y eso está calentando la atmósfera. Eso es algo completamente inédito.
Otra diferencia es que ahora estamos en una sociedad muy compleja. Ya no estamos en época medieval o en época clásica. Ahora el mundo está conectado y cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña alteración que haya en un lugar nos afecta a todos. Lo hemos visto ahora con el barco que se ha quedado atrancado en el canal de Suez. Una cosa tan tonta como esa, que es que un barco se quede atrancado, pues produce efectos mundiales en toda la economía. O el COVID mismo, ¿no? Una cosa que es un virus que no tiene una mortalidad muy elevada en realidad, pero fijaos la que nos ha montado en el mundo. Bueno, pues el cambio climático va a ser un poco así, lo que pasa es que a lo bestia, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahora, que el COVID va a ser una broma comparado con lo que nos puede venir encima con el cambio climático. La diferencia también con épocas pasadas es que hoy sabemos que esto está ocurriendo. Cuando los unos tuvieron sus problemas climáticos y se tuvieron que mover hacia el oeste, no sabían lo que estaba pasando y la gente que les venía encima no sabían por qué esa gente se estaba moviendo. Hoy sí que lo sabemos, hoy sí que lo sabemos. Lo paradójico es que no estamos haciendo lo suficiente para atajarlo. Claro, esta es la pregunta, ¿no? Si realmente se sabe, porque ya hay pruebas, ¿por qué esta negación? Porque, y hablamos de gente muy importante, ¿no? En Estados Unidos, con el gobierno de Trump, o sea, con gente importante está negando un hecho que es evidente. ¿A qué creéis que es debido? Yo le cedo primero la palabra al autor del libro y luego añado unas cosas. Vale, bueno, a ver, yo lo cuento un poco en el libro. Lo cuento un poco en el libro. Yo creo que es que hay un problema muy importante y es que va como una especie de pack ideológico. Hay gente que piensa pues que oponerse al cambio climático, pues si uno tiene una cierta, digamos, componente política, uno es, digamos, conservador de derechas, pues tiene que oponerse al cambio climático porque va en el pack. Y yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que es como negarse pues a tener agua limpia o a tener aire que se pueda respirar o a tener bosques maduros en los que uno pueda pasear. No tiene nada que ver con la política. No sé, esa fijación con relacionarlo con una, digamos, tendencia política concreta. Yo creo que la gente se puede ser perfectamente de derechas y darse cuenta de que el cambio climático es un problema. Y eso yo creo que es parte del problema. Luego está el perfil gruñón, que le llamo yo, que es gente, bueno, pues que por llevar la contraria, ¿no? Que eso también hay mucho. Pues como los vecinos de abajo me caen mal y son unos guays que reciclan y tal, pues yo me opongo al reciclado porque tal. O porque no me gusta la gente que está con esto del cambio climático, pues yo me opongo, por gruñir. Pero bueno, yo creo que al final este tipo de gente pues acabará cayendo del guindo, porque es que lo del cambio climático es algo tan evidente que es que va a ser muy difícil negarlo. Va a haber que, no sé, hacer unos ejercicios de ceguera muy grandes para negar lo que es absolutamente evidente. Entonces, yo espero que, bueno, que poco a poco pues estas digamos, impedancias, estos problemas que tiene cierta gente para aceptar un hecho científico como es este, pues acaben poco a poco disolviéndose y que pues esto de negarse a atajar el problema del cambio climático sea algo tan de otro siglo, pues como oponerse como que te parezca bien la esclavitud infantil en las minas o que te parezca bien el machismo o que te parezcan bien una serie de cosas que son ya de otro siglo. Yo creo que al final, pues poco a poco la sociedad irá evolucionando en ese sentido. Lo que pasa es que a lo mejor llegamos tarde. Habría que intentar empezar a convencer a la gente de que esto es un problema muy serio cuanto antes. Yo creo que a veces se pone el acento en el negacionismo cuando realmente el negacionismo no es algo que debamos acentuar. Bueno, según el último barómetro del CIS en el que se habla del negacionismo, me centro en España, el barómetro del CIS de enero de 2020, el 84% de la población española está convencida de que el cambio climático es real y está causado por el ser humano, lo cual nos dice que dentro de la sociedad el porcentaje de personas que creen que esto es falso es residual. Pero es que si nos vamos al mundo científico, este porcentaje es completamente irrelevante. Estamos hablando de un consenso abrumador que en otras ramas de la ciencia no existe. Y eso es algo que aparece, por ejemplo, en el libro. En el libro lo detallas bastante bien, que hay ramas científicas a las que les gustaría tener el consenso científico que existe con el cambio climático. Dicho esto,
El problema entonces no es la negación, nos centramos mucho en esta... Uy, que me cargo la mesa. Nos centramos mucho en esta negación desde el punto de vista de el cambio climático no es real, cuando realmente lo que está frenando el avance en políticas climáticas y en acciones climáticas son otra serie de excusas que tienen muchísimo más que ver con la sociología y con la filosofía, perdón, con la psicología que con la ciencia en sí. Por ejemplo, hay un trabajo de Susan Moser del año 2007 que ella detallaba algunas de estas excusas que utilizamos para no entrar en acción, ¿no? Excusas tipo, lo que hago yo pues da igual, importa muchísimo más lo que hace alguien de cierta empresa, que es cierto, pero no podemos quitarnos responsabilidad tampoco como individuos, que no estoy diciendo que como individuos tengamos una responsabilidad absoluta, simplemente es por poner en contexto la cantidad de argumentos que nos vamos poniendo para no actuar. O, por ejemplo, lo que haga España no importa porque hay otros países que emiten muchísimo más. Bueno, pues yo también soy de la opinión de que lo que hagan los demás no sea ambicioso, no quita que nosotros no tengamos que tener una ambición por este problema. Pero aún así, respecto al sector negacionista, yo, como he dicho antes, creo que no es un sector problemático debido a que es un sector meramente residual dentro del gran porcentaje que hay en la población, pero aún así tenemos que tener muchísimo cuidado porque es un sector pequeño pero que hace mucho ruido y tenemos que evitar que este sector utilice nuestros marcos. Muchas veces no importa el hecho que estés diciendo, sino cómo lo dices. ¿Y por dónde quiero ir? En este libro también, que es que hay cosas que son, vamos, maravillosas. El libro comienza explicando que la ciencia es escéptica, y es cierto. Dentro de las bases de la ciencia está el escepticismo. Si damos a un sector el nombre de escéptico, estamos diciendo que la ciencia no es escéptica. Claro. Que la ciencia es un dogma, ¿no? La ciencia como un ente supremo que dice esto es así, punto. No, 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 nos estamos olvidando de todo el trabajo que hay detrás y que hace que muchas vías estén apuntando hacia el ser humano como responsable del cambio climático actual si decimos que el sector escéptico es otro. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar el lenguaje y nombrar de cierta manera a un sector determinado que es residual. Utilicemos nuestros marcos en nuestro campo, no los llevemos a otro lado, porque si entonces ese marco se lo asociamos a ello, cada vez que hablemos de ellos estaremos cayendo dentro de su marco y nuestras palabras no estarán enmarcadas en nada. Por tanto, quería poner el acento en este tema, ¿no? En cuidado con el lenguaje que utilizamos cuando hablamos del cambio climático para no dar peso a sectores que no lo tienen. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso hay que marcarlo en el lugar correcto. Hay que reservar la palabra escepticismo para lo que es el escepticismo, que es la base de la ciencia, dudar de todo. Y bueno, hay que temas como el que comentaba Laura de Trump, pues claro, es que ha dado la casualidad de que hemos tenido durante cierto tiempo pues a un señor muy prominente dando mucha guerra al respecto del cambio climático. Entonces, claro, es que estaba en todos los sitios. El negacionismo ha estado en todos los sitios en los últimos 4, 5, 6 años. Pero sí, tienes toda la razón. Hay que salir de ese marco y poner las cosas donde tienen que estar. Al menos ser conscientes de ello. Y de todas maneras, nos tenemos que dar cuenta de que Trump, a lo mejor, bueno, ponemos el ejemplo de Trump porque es más llamativo, ¿no? Digamos, Trump incluso... he llegado a tener conversaciones con personas diciendo, joder, es que en el fondo Trump ha hecho mucho favor al cambio climático, porque gracias a él se ha hablado mucho de este tema. Y en realidad, aunque Trump sea un negacionista declarado, tenemos que darnos cuenta de que muchas instituciones estadounidenses con mucho peso continuaban remando en la dirección y el sentido en el que hay que remar, porque bueno, si remas en la misma dirección, pero en el sentido contrario, pues menuda gracia, ¿no? Pero seguían remando hacia ese punto. Entonces yo creo que eso también es importante, que cada vez está calando más la necesidad que tenemos de ir hacia un planeta con muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero del que tenemos actualmente y que se va poniendo medidas a nivel social, porque incluso ya es algo que se habla socialmente, como a nivel de empresa, a nivel de instituciones, etcétera.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy interesante, porque precisamente la pregunta era si creíais también que se comunicaba bien, ¿no? Y tú ya has dicho que hay que vigilar mucho en cómo se comunica el mensaje. Sí. Claro, hay veces que me da la sensación que igual, o sea, que si se da la idea de que es muy grave, ¿no? Puede incluso como provocar rechazo, pero yo creo que es importante, ¿no? Dejar claro, ser honestos y dejar claro la gravedad de la gente, de lo que viene. ¿Cómo lo veis vosotros? Es que es muy grave, es que realmente es muy grave y si no hacemos nada, pues vamos a tener un problema muy serio en las próximas décadas, que es por donde va el título del libro, El clima de tus hijos, ¿no? Que es lo que va a pasar en las próximas décadas. Ese es uno de los problemas que tenemos con el cambio climático, que no se ve el peligro de manera inminente, ¿no? No es como cuando tenemos una pandemia como la que estamos ahora, que bueno, pues uno se da cuenta de que tiene un problema serio ya. Con el cambio climático, pues tenemos un problema que, bueno, poco a poco, pues vamos viendo cómo va creciendo, cómo va creciendo, cómo va creciendo, y en el momento en que nos explote, pues es que va a ser un problema muy serio. O sea, como he dicho antes, los problemas que hemos tenido con el COVID no van a ser nada comparados con los problemas que vamos a tener con el cambio climático. Va a ser un problema muy serio. Yo a esta pregunta, a si se está comunicando bien el cambio climático, yo he añadido otra pregunta. ¿A quién? Porque, claro, cuando hablamos de comunicar, muchas veces caemos en la idea de creer de comunicar bien es cumplir esta serie de requisitos. He dicho esto, he dicho esto, he dicho esto. Y comunicar en realidad va mucho más allá. Se trata de no solamente de que un mensaje como tal llegue al receptor, sino que te entienda. Y sobre todo con el cambio climático ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que lo que se pretende es que se pase a la acción. Hay muchas personas, ¿ves? Mira, hablábamos del 84% de la población española sabe que el cambio climático existe y que está causado por el ser humano. Pero no quiere decir que ese 84% de la gente esté actuando para frenar el cambio climático o que esté tomando medidas para reducir su huella individual de carbono, ¿no? Entonces, esto hace al cambio climático un aspecto tremendamente difícil de comunicar. Además de que es muy difícil hablar de estos datos que en realidad tú no los ves, ¿no? El cambio climático, cuando hablamos de las amenazas del cambio climático, el ser humano, que es algo intrínseco en nuestra mente, pues ¿qué imaginas? Una amenaza, que te va a llegar un asesino con un cuchillo, hola, te voy a matar. Sí, pero el cambio climático no es así. El cambio climático no es que llegue, por ejemplo, el año 2030 y aparezca en forma de un huracán tremendo diciendo, hola, yo soy cambio climático. No, el cambio climático va poco a poco. Sí, se va construyendo. Y eso es, entonces, debido también a la dinámica que tiene nuestro propio sistema climático, se hace muy difícil decir, oye, pues tú eres cambio climático, tú no eres cambio climático. Me explico. Imaginemos que no ocurra nunca, que enfermamos de una enfermedad muy grave, por ejemplo, cáncer. Habrá un momento en el que ya te detecten el cáncer. Ha habido tiempo antes que a lo mejor han estado diciendo, oye, estás fumando mucho, tal vez desarrolles un cáncer de pulmón. Y un día te dirán, oye, tienes cáncer de pulmón. A lo mejor no, ¿no? Pero con el cambio climático no va a ocurrir eso. Con el cambio climático al menos no está ocurriendo eso. Se viene avisando, pero no habrá nada que llegue de repente y marque la diferencia de ser cambio climático o no ser cambio climático. Y esto además se suma a una dificultad de comunicación muy, muy interesante que yo comento también mucho en mis charlas sobre comunicación de cambio climático, que es que cuando ocurre un fenómeno meteorológico extremo, véase una inundación tremenda, enseguida nos llaman a los meteorólogos, a la gente que conocemos este tema y nos preguntan, ¿pero esto es cambio climático o no es cambio climático? Entonces, hasta hace muy poco, nuestra respuesta estándar era, no podemos asegurar que esto sea cambio climático, pero con el cambio climático podremos ver más efectos de este, bla, 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 bla. Antes he dicho, ojo a cómo construimos el lenguaje, a cómo utilizamos el lenguaje, porque esa respuesta que es impecable desde el punto de vista científico, a la hora de ser comunicada se entiende como esto no es cambio climático.
Entonces, si no es cambio climático, todas estas amenazas de que viene el cambio climático, que viene el cambio climático, no las estamos viendo. Por tanto, el cambio climático no existe o no llega o a mí no me afecta o es algo del futuro o se lo están inventando. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. He dicho Sí, como sí. muchas ideas, no sé si he sido Sí, es capaz que de claro, agruparlas hay una bien. diferencia entre los científicos cuando decimos que no estamos seguros de algo y lo que quiere decir eso en el lenguaje de la calle, ¿no? Totalmente. Cuando un científico dice que no está seguro de algo, quiere decir que está seguro en un 99,99999%, ¿no? Ya, O sea que en la calle no estar seguro de algo es, bueno, pues estar en un 40, 50, 60% de seguridad. Entonces, claro, esa diferencia, ese carácter cauto y conservador que tenemos los científicos a la hora de decir que estamos seguros de algo, pues nos está perjudicando, claro. claro. El mensaje de enviar a la gente es que cuando los científicos decimos que no estamos del todo seguros, eso en lenguaje de la calle es estamos completamente seguros. Claro. El lenguaje, claro, esto además, mira, lo hablaba con Ramón Nogueras, que es psicólogo, lo hablábamos, hice una pequeña entrevista en mi blog hablando sobre Filomena, los escepticismos que salieron, pero no escepticismos desde el punto de vista de el cambio climático es falso porque está nevando muchísimo en Madrid. Escepticismos que vimos incluso desde el punto de vista de no hacer caso de la previsión o no creerse en la previsión meteorológica. No estoy hablando de esferas políticas. Yo hablaba, por ejemplo, de que me encontré a una conocida 3 días antes de la gran nevada en Madrid y dije, verás la que va a caer. Y dijo, pero ¿cómo va a caer tanto? Siempre decís que va a nevar y luego nunca nieva. Entonces, cuando desde el mundo científico se dice que no se está seguro de algo, lo que entiende la población es que no lo sabes. Claro, ese es el problema. Y que no tienes ni idea, básicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. No a lo mejor con esas palabras, pero para que nos entendamos. Sí. Entonces, claro, hay una disonancia muy importante entre cómo se entienden los mensajes y cómo se entienden los mensajes desde cada parte del diálogo, podríamos decir. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en hacer entender las dos partes. Por un lado, la audiencia tiene que entender que cuando nosotros decimos que hay un 50% de probabilidad de que llueva, no es que no tengamos ni idea de si va a llover o no va a llover. Queremos decir que hay un 50% de probabilidad de que llueva, que es probable que llueva. Claro. Y en cambio, también nosotros, desde el punto de vista, bueno, me meto dentro de la ciencia, aunque yo soy comunicadora, estoy como un poquito entre los dos mundos, ¿no? Aunque tenga formación científica, ser capaces desde el plano más científico de transformar el mensaje para que la otra persona también lo sepa entender, aunque sea cambiando el orden de las palabras. El mensaje va a ser el mismo, pero va a ser muchísimo más entendible desde el otro punto. Sí, me parece muy interesante lo que comentas. De hecho, a mí con el tema este de la pandemia me ha dado la sensación que sí, se hablaba mucho de ciencia, pero el problema es que como la gente no tiene conocimientos, no de contenido científico, sino de cómo funciona la ciencia. Claro. ¿Sabes? Enseguida era como, ya no lo saben. Hoy dicen, no, esto, luego dicen lo otro, no saben nada. ¿Sabes? Claro. Es como, cuidadín, porque sí que se habla de ciencia, pero la gente está, claro, un poco alerta y es porque no saben exactamente los mecanismos en cómo funciona la ciencia, que es algo bueno, dudar y quererte asegurar, pero es exactamente lo que dices cuando dicen, es que no estamos seguros, no lo saben. Ahí está, no tienen idea. Y yo creo que justamente ahora con la pandemia lo estamos viendo de una forma asombrosa. Estamos viendo cómo funciona la ciencia y además lo estamos viendo en un tiempo récord. Claro, todo este proceso de esto no funciona, voy por otro lado, vaya, he visto un fallo, voy a parar un momentito porque no sé este fallo a qué se debe. Esto a lo mejor que lleva meses lo estamos viendo en muy corto espacio de tiempo. Y aún así yo creo que cuesta que entendamos esta incertidumbre como algo inherente no solo en la ciencia, sino en nuestra vida en sí. Sí. La incertidumbre nos rodea allá donde vayamos. Claro, por ejemplo, en el sistema climático todo es incertidumbre. En meteorología, vamos,
La incertidumbre es que está al orden del día. De hecho, nuestras previsiones son, o al menos como las construimos, son probabilísticas. Otra cosa es que después tú tengas que poner un icono y ahí ya tengas que decidir qué icono pones. Pero a lo que voy, que la probabilidad y la incertidumbre está en todos los lados, y creo que tenemos que trabajar en que se entienda que esa incertidumbre no es sinónimo de no saber. Sí, por eso una de las razones para introducir un capítulo sobre qué es la ciencia en el libro era precisamente eso, intentar transmitir a la gente que uno de los mayores inventos de la humanidad es el método científico. Es un método de conocimiento que no existía antes de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, no existía un método sólido para incrementar nuestro conocimiento, ¿no? Dábamos palos de ciego, teníamos diferentes maneras de ir construyendo el conocimiento y de repente nos encontramos con una cosa que se llama, o nos encontramos, no, inventamos una cosa que se llama el método hipotético deductivo, que nos ha llevado en muy poquitos años, porque llevamos muy poquitos años aplicándolo, a esta maravilla que tenemos hoy en día, que podemos estar aquí cada uno en una ciudad hablando tranquilamente. Tenemos antibióticos, tenemos medicinas, tenemos una esperanza de vida absolutamente increíble en la historia de la humanidad. Todo eso, todo ese progreso que podemos disfrutar hoy en día es el resultado de un método científico, de una manera de hacer ciencia. Y eso no lo conoce la mayoría de la población, aunque antes se estudiaba en tercero de BUP, en realidad. No sé si era en filosofía, en los institutos siguen estudiando el método científico, pero yo recuerdo haberlo estudiado en las primeras clases de tercero de BUP. Creo que es algo fundamental, que la gente, que los chicos de hoy, que las chicas de hoy, que todo el mundo conozca cómo funciona la ciencia, lo que comentabas antes, y cuál es la esencia del método científico, ¿no? El experimento, ¿no? Que los científicos lo que hacemos es plantear hipótesis y después hacer un experimento para ver si esa hipótesis es cierta. Y si el experimento no sale, pues con todo nuestro dolor de corazón, pues tenemos que desechar la hipótesis. Y ha habido hipótesis preciosas en la historia de la humanidad que ha habido que desechar porque al hacer el experimento te dabas cuenta que eso no era así. Y así es como avanza la ciencia. Y es una cosa muy bonita, muy interesante desde el punto de vista filosófico, científico y desde muchos puntos de vista. Ver cómo se ha ido construyendo el conocimiento humano en los últimos 3 siglos. Hay una cosa sobre ese tema que comentas en el libro que a mí me pareció preciosa y también tengo ese recuerdo cuando estudié física, que cuando se habla de que incluso las cosas que parecen inmutables en ciencia a veces se caen, porque Sí. claro, llega de repente Einstein y se carga todo lo que Sí, había antes. Es que no somos conscientes de lo que supone la teoría de la relatividad. De sí, repente decir, oye, que el tiempo no es inmutable, que el tiempo depende de cómo te mueves de rápido. Claro, o sea, el tiempo Increíble. depende de la velocidad, depende del espacio. Es que Sí, sí, sí. eso es romper toda la física que había antes. Todo, tal y como se estaba describiendo todo hasta ese momento, de repente queda en entredicho. Sí, 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 sí. Entonces, el buscar, a ver, esto entonces, ¿cómo encaja? ¿Cómo es posible que si lo que tú estás diciendo es cierto, que está demostrado que es cierto, claro, si no, de no ser por Einstein no podríamos estar ahora mismo hablando a través de los satélites, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que se describía antes y que es cierto y que sigue siendo cierto, cómo encaja eso con lo que describe Einstein? Me pareció, bueno, una parte preciosa del libro. Es que, ya digo, a mí me ha gustado mucho. Esa parte no pude resistirme a incluirla. Ya sé que el libro no va de relatividad y tal, pero es que había ahí una parte de cómo descubrió Einstein la relatividad, la cosa esa mágica de decir, la velocidad de la luz es constante. Da igual si tú estás montado en un aparato, en una moto o en un tren que va marchando y lanzas el rayo, siempre va a tener esa velocidad. Y las consecuencias que se derivan de eso son alucinantes. Nos cambió la historia del mundo, nos cambió la visión de la naturaleza. Y luego además una cosa muy bonita, que sabe muy poca gente, es que la relatividad explica cosas también de la física cuántica. Por ejemplo, el color del oro. Que el oro tenga ese color así dorado tan bonito y no tenga un color más plateado, es por un efecto relativista a nivel cuántico, que es una cosa preciosa. Eso es fantástico que tengamos efectos relativistas a nivel cuántico, o que el mercurio sea líquido. El mercurio es un metal muy raro porque encontrar metales líquidos a temperatura ambiente es una cosa rarísima. Pues es también un efecto relativista. Entonces no me he podido resistir a contarlo en el libro. No me he podido resistir. Me parece, yo eso no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Sí, eso no se cuenta en las facultades. Es una cosa muy, muy específica de
hay un campo que se llama química, bueno, física, física cuántica relativista. Un profesor de sueco, que fue el que básicamente empezó a desarrollar todo. Y bueno, pues un campo fascinante, explica muchos procesos químicos a través de, bueno, muchos procesos químicos interesantes a partir de la relatividad. Qué guay. La verdad es que en el libro también se transmite esta pasión que ahora estamos viendo cuando cuentas las cosas, que uno le dan ganas de leer. Y está muy bien porque también explicas lo principal, ¿no? Las bases. Antes de hablar de la emergencia climática, vamos a hablar y explicar el clima y muchas cosas que uno no te haces a la idea, ¿no? Cuando te dan el tiempo, lo que sea, todo lo que hay detrás y lo complejo que es. Sí, he contado más la parte a la que yo me dedico más, que es la física de nubes, la microfísica de las nubes. Ahí he incidido un poquito más porque me parecía, bueno, pues que podía aportar también más, ¿eh? Entonces, la gente piensa pues que eso, llover es una cosa, pues bueno, pues sí, las nubes se forman y tal y llueven. Pues predecir eso es complicadísimo. Predecir eso es complicadísimo. La temperatura es un poquito más fácil porque es un campo más homogéneo y bueno, pues hay menos diferencias de temperatura de un sitio a otro en la misma horizontal. Pero la precipitación, o sea, puede suceder que esté lloviendo aquí y a 100 metros caiga el 50% o incluso el 100% de precipitación diferente a la que está cayendo aquí. Un experimento fantástico que hizo un médico inglés de colocar un pluviómetro en su jardín, en lo alto de la casa, y en lo alto de la abadía de Westminster, que le dejaron colocar allí un pluviómetro. Y estuvo midiendo durante un año, en 1776, y obtuvo diferencias brutales. La precipitación tiene un campo muy variable, es muy difícil calcular bien la precipitación, saber dónde cae y cuánto cae en ese lugar. Y eso pues lo quería contar un poquito más. Quería contar la base de, bueno, cómo predicen los modelos. Yo creo que Esa es muy parte. interesante porque la gente pues se lo pregunta. Y yo no sé vosotros, pero he tenido un amigo de Meteo que claro, la gente es como que le reñía. Ahora vas a anunciar lluvias, ¿sabes? Sea como, ni que fuera él que hiciera la danza de las lluvias. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. Como, pero sí o no. A ver, ¿y este día? Claro, no son Sí, sí, conscientes sí. de todo lo que hay detrás, ¿no? Claro, entonces para contar eso pues tenía que contar un poco las bases. Tenía que contar la diferencia entre meteorología y climatología. Tenía que contar, por ejemplo, pues que la gente piensa que las nubes son vapor de agua, ¿eh? Y el vapor de agua es invisible, ¿eh? Lo que vemos en las nubes es cuando el vapor de agua se ha condensado en una serie de partículas. Entonces tenía que contar un poquito, hilando poco a poco, hasta llegar pues ya a contar un poquito algo, una parcela muy pequeña, porque la microfísica es una parcela muy pequeña del cambio climático y de la meteorología, y luego pues ir ampliando un poquito para que la gente pues se vaya dando cuenta de dónde estamos y bueno, el tipo de estudios que se realizan en este campo del cambio climático. Y otra cosa que me ha parecido también muy, muy atractiva es que creo que todos cuando nos dicen de hacer ese ejercicio, ¿no? De intentar, pues, dentro de lo que cabe, nosotros cambiar para disminuir los efectos que puedan haber, ¿no? Del cambio. Parece que es que tengamos que perder, o sea, a ir a fatal, perder los valores, perder el bienestar. Claro, claro. Entonces Sí, la sí, sí. pregunta ¿es verdad? ¿Tenemos que hacer un sacrificio terrible para que la cosa mejore? Claro, esa es una de las cosas que yo quería incidir mucho en el libro y que creo que es una novedad con respecto a otros libros. Atajar el cambio climático, digamos que es beneficioso para nosotros mismos, no es una cosa antipática que nos vaya a causar un perjuicio, que vaya a destrozar la economía y que tengamos que removerlo todo para... No, al revés. O sea, pero ¿quién no quiere agua potable limpia? ¿Quién no quiere un aire limpio? ¿Quién no quiere bosques saludables? ¿Quién no quiere gastar menos? ¿Quién no quiere moverse cómodamente por las ciudades? Si son cosas que nos benefician. O sea, atajar el cambio climático va en nuestro propio beneficio. Y además, no hacerlo va a ser un perjuicio enorme. Con lo cual, la consecuencia lógica es que hay que hacerlo. Es evidente. Esa es una de las cosas que quería enfatizar en el libro, que no es una cosa fastidiosa, lo de atajar el cambio climático, que no es algo que nos vaya a perjudicar, sino al contrario. Se van a crear nuevas oportunidades y nos va a ir mucho mejor si hacemos lo que tenemos que hacer. Yo en ese aspecto me hago la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por bienestar? Porque si por bienestar y por buena forma de vida entendemos viajar en avión todos los fines de semana para irnos a la playa, pues a lo mejor estamos entendiendo mal lo que es un bienestar compatible con un mundo sostenible, ¿no? Y luego además
Yo creo que no tenemos que olvidar, que esto también aparece en el libro, que el cambio climático es solamente una cara de los diferentes problemas que tiene el planeta ahora mismo. Aunque atajásemos el cambio climático, poniendo una sombrilla en la estratosfera para que no nos lleguen los rayos de sol, Sí, continuaremos teniendo otros problemas porque los claro, océanos continúan acidificándose. claro. Y también tenemos el problema de que estamos exprimiendo al planeta Mm, a unos límites que no son sostenibles. El efectivamente, planeta va a haber un momento en el que no sea capaz de darnos las cosas al ritmo al que se lo estamos pidiendo. efectivamente. Entonces, claro, esto nos va a llevar a una transformación brutal, porque transformar absolutamente todo lo que tenemos a energías renovables también puede tener un precio, sobre todo si pretendemos seguir creciendo al ritmo al que lo estamos haciendo. Porque Ya, claro, las energías renovables no son gratuitas tampoco. Todo Claro. eso también necesitamos una serie de minerales, necesitamos una serie de elementos que también habrá un momento en el que empiecen a escasear. Entonces, esto o sea, están empezando a saltar las alarmas, ¿no? De decir, ojo, ojo con el planeta al que podemos llegar, Mm. que puede haber un momento en el que, o sea, que va a haber un momento en el que no se pueda seguir exprimiendo. Entonces, esto nos va a hacer replantearnos qué es el bienestar, qué es la buena vida. Es que es un tema muy Claro, interesante y por hay eso, muchos libros hablando de este tema. Bueno, yo ahí tengo como dos o tres hablando sí, claro, por sobre eso en la ello. última parte del libro he querido relacionar el problema del cambio climático con el desarrollo sostenible, ¿no? Mm, Porque para mí son dos caras de la misma moneda. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible, que son cosas muy razonables con las que todo el mundo está de acuerdo, pues acabar con la pobreza, ciudades más sostenibles, mejor agua movilidad, limpia. trabajos que no sean penosos, agua limpia, todo ese tipo de cosas, todo el mundo está de acuerdo con eso. Bueno, pues el cambio climático es una cosa más dentro de eso. Y para llegar a eso, lo que tenemos que hacer, pues sí, es cambiar un poco nuestra percepción de lo que estamos haciendo, pues una vida, digamos, más frugal, una vida más... Pues, las virtudes también clásicas, el ahorro, el no despilfarrar, el intentar cuidar al planeta, no ir por ahí dejando las cosas. Lo del plástico, por ejemplo, es una cosa que me saca de quicio, porque con lo fácil que es llevarse las cosas de plástico y tirarlas en el contenedor apropiado. ¿Por qué tienen que estar las playas llenas de plástico, las riberas de los ríos? Es una cosa que me saca de quicio. Y son cosas muy pequeñas que se pueden hacer para mejorar el planeta, ¿no? Yo creo que Mm, tendríamos que enfatizar un poco esa idea de que estamos en un planeta que, bueno, esto no da de sí, como decías tú antes, no da de sí todo lo que queramos, ¿eh? Hay que mm. cuidar un poquito esto. Hay que, por supuesto, conseguir energías más limpias y luego el problema del cemento, porque el mayor contaminante, el mayor productor de CO2 que hay hoy en día en el planeta es la producción de cemento. Y ahí, claro, tenemos un problema pues, con los países en desarrollo como, o ya casi completamente desarrollados como China o la India, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años cuando empiecen a construir y cuando el cemento pues, siga produciendo CO2? Y ahí es otra cosa que he querido también enfatizar en el libro, la importancia del progreso tecnológico y de la investigación. Hay cosas que se van a seguir haciendo en el mundo, ¿no? Queramos o no. O sea, la gente va a querer seguir viajando, va a querer seguir comiendo carne, va a seguir construyendo. Lo que tenemos que hacer es desarrollar tecnologías que permitan que eso sea compatible con el cuidado del planeta, ¿no? Y con dejar de emitir toneladas y toneladas de CO2. Yo estoy de acuerdo, pero también le sumo la parte más social de todos estos cambios. Hay una relación directa entre el aumento del PIB y el del consumo de carne en los países. Entonces, esto también nos muestra, me centro en el consumo de carne porque Sí, sale sí. muchas veces y es un tema además que causa mucha polémica, ¿no? Pero esto es, bueno, voy a utilizar otro ejemplo. A partir de los años 70, en Estados Unidos empezó a venderse muchísima casa grande, muchísimo coche grande. Entonces empezamos a entender la casa grande y el coche grande como signo un poco de estatus, ¿no? Y por ejemplo, el coche sigue siendo un símbolo de estatus. mm, Eh, Cambiar esa concepción social es también importante para luchar contra la falta de sostenibilidad que tenemos en algunos aspectos del planeta, ¿no? Si conseguimos hacer que signo de reconocimiento social sea, por ejemplo,
no tener coche, si para lo que lo utilizas es para hacer a lo mejor 5.000 kilómetros al año, pues a lo mejor para 5.000 kilómetros al año no te compensa tener un coche, Está ¿no? claro. O si todo, pues efectivamente sí, si haces muy poco kilometraje, pues a lo mejor te sale mucho más rentable no tener coche, optar por coches compartidos, que cada vez hay más plataformas que optan por este transporte compartido, que claro, ahora con el COVID pues la situación Sí, está un poquito bueno, más... yo también soy, digamos, no sé si más realista, pero me gusta ser realista en ese sentido. Yo creo que el coche va a seguir ahí. El coche es una cosa muy conveniente para la población, para las familias, y lo que hay que tender es, en primer lugar, a que todos los componentes del coche sean reciclables, coches 100% reciclables, coches eléctricos, por supuesto. Yo creo que en los próximos 20-30 años tendremos coches eléctricos que van a ser una maravilla porque no hacen ruido, ¿no? Y luego la aceleración, cualquiera que haya probado un coche eléctrico sabe que le pisa y es una maravilla. Al que le gusten los coches van a ser fantásticos. Baterías que duren más, que contaminen menos y que tengan mayor autonomía. Con eso mejoraremos el planeta sin renunciar a los coches. Lo que decía antes, no hace falta renunciar a algunas de las comodidades modernas. Hay que racionalizarlo, como digo en el libro. Lo que no tiene sentido es coger el coche para ir a comprar al pan que está a 1 kilómetro de distancia. Eso no tiene sentido. Pero claro, si uno vive en un pueblo, la España vaciada que decimos y tal, esa gente necesita un Claro, coche y lo va a seguir necesitando. Y vamos a seguir necesitando camiones que nos traigan la comida y viajar, porque está muy bien viajar a los parques naturales, conocer el mundo. El coche va a seguir ahí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tender hacia una movilidad mucho más sostenible. Y luego, además, con las nuevas tecnologías, con la integración de sensores, con el GPS, con algoritmos de rutas, vamos a tener una movilidad con los coches eléctricos mucho mejor de la que tenemos ahora, sin atascos, rutas planificadas y optimizadas. Un nuevo mundo, se abre un nuevo mundo, sin sacrificar un sector productivo tan importante en tantos países, porque claro, si Estados Unidos o España renuncia al sector automovilístico, es un desastre, pero es que no tenemos por qué. En vez de invertir en que los coches diésel vayan a 180 kilómetros por hora, que no hay ninguna necesidad, porque el máximo son 120, vamos a invertir en coches eléctricos que sean más eficaces y que todo el coche sea completamente reciclable, el 100% de reciclabilidad en los coches. Eso sería un elemento muy bueno para combatir el cambio climático y para avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad. yo creo que ese camino hacia el que debemos ir tiene que traer aparejado, sí o sí, una disminución del número de vehículos que tenemos ahora mismo en las calles. Y ojo, porque es que es un tema también muy complicado. Y esto nos lleva a hablar incluso de las desigualdades que hay y el riesgo que tenemos no solo con la emergencia climática, sino a la hora de atajar la emergencia climática. Porque claro, decir de repente, pues no se fabrican más coches, ya. Y resulta que, creo que el dato es igual no es correcto. Bueno, entonces no digo el dato. Voy a decir, el sector automovilístico en España es uno de los más importantes. Es uno de los sectores que más empleos generan. Sí. Entonces, claro, hay mucha gente que está comiendo gracias a este sector. Sí, sí. Así que esa transformación de la que hablábamos hay que hacerla con mucho tacto y tiene que ser una transformación justa, porque no se puede dejar a tanta gente en la calle. No, Pero si aún es que no hay así... necesidad, no hay necesidad de dejarla en la calle. Factorías como Renault, por ejemplo, en Valladolid, está tendiendo a poner modelos eléctricos. Están haciendo la transición, que es lo que queremos, una transición ecológica hacia modelos eléctricos, porque el coche va a ser muy difícil. A mí me encantaría que hubiera menos coches y seguramente habrá menos en las ciudades. Yo creo Porque que, habrá coches claro, compartidos, tú podrás coger pues, con una tarjetita, te montas en el coche y te lleva de un sitio para otro. Los coches serán casi con toda seguridad automáticos, no habrá conductor en los próximos 20 o 30 años y eso permitirá, bueno, pues también que se reduzca el precio de la movilidad. En las ciudades tenemos un problema. En Madrid, por ejemplo, tenemos un problema con la movilidad. Hay que reducir el número de coches en las calles, pero donde no se pueda, pues claro, hay que transformar el sistema productivo de la producción de automóviles para hacer automóviles que sean sostenibles y compatibles con un desarrollo armónico del planeta. Claro. En la ciudad yo creo que es inevitable, que en unos años Sí. el número de vehículos bajará. Porque además, claro, yo pienso en todos los coches que hay aquí aparcados en mi calle y que es que incluso
la gente aparca en medio de la calle porque no hay más hueco donde aparcar. Yo no sé cómo se electrificaría todo eso. Me cuesta imaginar todo esto lleno de surtidores, surtidores de electricidad, ¿no? Donde poder cargar estos vehículos. No me imagino cómo se podría hacer en mi garaje una electrificación total de todos los vehículos. Incluso personas que se tienen que comprar un coche de segunda mano por 500 euros porque no pueden permitirse gastarse más y resulta que su puesto de trabajo está a 30 kilómetros de Madrid. No sé cómo se podrían permitir un coche que ahora mismo cuesta lo que cuesta. Pero bueno, ya iremos viendo que esto también son reflexiones, ¿no? Y un poquito imaginar qué puede pasar en el futuro. Sí, Que hay lo la vamos a ver dentro de poco, en realidad. Sí, es que el futuro está ahí, pero la innovación tecnológica poco a poco pues, nos va a ir avanzando hacia eso. O sea, baterías con más capacidad, otras maneras de recargarlos. Pero como decíamos antes, es que es inevitable que una persona que vive en un barrio y tenga que ir a otro a trabajar necesite el coche porque el transporte público es que tampoco da de sí. Nada más que ver el metro a las 8 de la mañana. Es que no se cabe más. Es un problema muy serio. Y también se muestra la cantidad de aspectos que terminan estando relacionados. Porque evidentemente, si pongo un ejemplo, yo que vivo en Vallecas, yo para llegar a Carabanchel, si fuese en transporte público, tardaría una barbaridad porque tengo que hacer 2 transbordos, al menos, que recuerdo. Bueno, ahora además como Gran Vía está cerrada, pero a lo mejor si tuviese una línea directa, una especie de M40 de tren, es que no tardaría nada en llegar a Carabanchel, por ejemplo. Claro. Entonces todo esto, claro, termina estando relacionado y muestra que tanto la voluntad individual también va relacionada con otros factores un poquito más arriba que hagan que la voluntad individual sea también posible. Sí, eso es una cosa que los geógrafos han estudiado muchísimo. Esos problemas, la interrelación entre aspectos naturales, aspectos sociales, cómo está interrelacionado todo el mundo, toda la sociedad, los aspectos industriales, la movilidad. Eso hay mucho trabajo ahí hecho, hay muchos estudios de ordenación del territorio, de optimización y tal, que nos pueden ayudar a conseguir este mundo más sostenible que queremos todos, porque como decía antes, yo creo que nadie duda de que los objetivos de desarrollo sostenible son cosas muy buenas que tenemos que conseguir. Claro. ¿Y qué opináis de la nueva ley climática que se ha aprobado? ¿De los puntos más importantes o cómo creéis que ayudará a este cambio que queremos? Hombre, es importante tener una ley. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y lo que plantea la ley, me la he leído, bueno, no con todo el detalle que requiere, pero bueno, me la he leído. Y va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta. Hay que cambiar el modelo energético rápidamente. Los escenarios económicos que plantea quizá sean un tanto optimistas, ¿no? Y no se pueda llegar a todo lo que se pretende, pero desde luego va en la buena dirección. Son cosas que hay que hacer y hay que hacer cuanto antes. Y está muy bien que tengamos una ley. También creo que está muy bien que tengamos una ley en este aspecto, que es el primer paso que hay que tener. No voy a entrar en si es suficiente o insuficiente, simplemente me voy a quedar con el hecho de que el primer paso, que es muy importante, ya está dado. Al igual que el Acuerdo de París, ¿no? Que también, bueno, recuerdo cuando se aprobó el Acuerdo de París, que entró nuestro profesor y dijo, bueno, estos son los acuerdos, esto es como estamos, evidentemente no se va a cumplir el Acuerdo de París, al menos en el 1,5 grados. Pero ya el hecho de que exista algo legislativo Sí. es un paso muy, muy importante. Sí. Que exista la preocupación y que exista un mapa de hacia dónde queremos llegar y que ese mapa vaya en energía sostenible, intentar llegar al cero de emisiones netas de CO2 en pocos años, cambiar nuestro modelo sin destrozarlo, como decía antes, simplemente hacer los cambios que bueno, pues poco a poco nos vayan llevando hacia una sociedad pues como la que queremos, ¿no? Eso está muy bien, es un gran logro de esta sociedad. Y es complicadísimo, además. Es complicado, sí, es complicado. No sé si alguna de las personas que nos está viendo tienen preguntas. Si es así, las podéis hacer.
Y así pues también cambiamos un poco, ¿no? Y tenemos otros entrevistadores. Mientras tanto, yo os preguntaría, si tuvierais que dar un mensaje para alguien, para transmitirle pues esto, ¿no? Cómo actuar o qué se debe hacer con la emergencia climática, ¿cuál sería? Venga, Isabel, anímate. Es que yo no podría dar un solo mensaje. Yo me centraría sobre todo en la esperanza porque, a ver, el cambio climático da mucho miedo y es así. O sea, es un hecho que da miedo. Pero claro, el miedo es una emoción, que el miedo te puede hacer reaccionar si viene con otras emociones que te ayuden a ello, como por ejemplo la esperanza. Saber que esto, que dar marcha atrás, no podemos dar marcha atrás, pero podemos hacer que las cosas no sean peores. Y que estamos a tiempo de no cruzar determinados límites muy peligrosos que sí que harían pasar al clima a un estado muchísimo peor. Pero claro, también esto es complicado, ¿no? Porque de la noche a la mañana no va a decir, ah, hola, yo soy el huracán, que soy el cambio climático, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil centrarme en un solo mensaje para dar a la población. Sí. Sí, es que son muchas cosas. Por una parte, pues a lo mejor el mensaje de mi libro, quizás, sea que vamos a ser mucho más felices si trabajamos para parar la emergencia climática que si no lo hacemos. Y si no lo hacemos vamos a sufrir mucho innecesariamente. Entonces creo que hay que pues, tomar las medidas adecuadas. Una parte es apostar por la investigación científica y por la innovación. Hay que inventar, hay que conseguir que los niños y las niñas quieran ser inventores, científicos, biólogos. Tenemos que descubrir maneras de hacer nuevos materiales, maneras de producir cemento que va a seguir estando ahí sin emitir tanto CO2, hacer coches, barcos, aviones que no emitan tanto CO2, que sean más baratos también. Tenemos que ser capaces de almacenar energía para que si vamos de Lugo a Murcia pues no tengamos que pararnos 3 veces en la carretera. Coches 100% reciclables, que sean eléctricos, que tengan mucha autonomía. Conseguir que los animales emitan menos metano. Es un poco también el tema de la carne que comentábamos antes. La gente va a seguir comiendo carne. Nos gusta mucho la carne. Además, en este país especialmente nos gusta mucho el cerdito, ¿no? Pues hay que conseguir que los animales pues, produzcan menos CO2. Tenemos que cuidar los bosques, tenemos que cuidar los cultivos. Tenemos que ir a una sociedad más inteligente, que regule, pues, por ejemplo, el tráfico, que se regule de manera automática, con más teletrabajo y menos movimiento. Esto de la pandemia nos está viniendo muy bien para demostrar que se puede teletrabajar. Habría que intentar hacerlo sin que fuera obligatorio, claro, porque estamos sufriendo aquí todos estar encerrados en casa con el tema de la pandemia. El teletrabajo está muy bien cuando es voluntario. Más robots, más inteligencia artificial, eso nos puede ayudar mucho en el futuro. Más gente investigando en biología, en química, en física. Al final del libro comento lo importante que es no solo fomentar las vocaciones científicas, sino pues la gente que ha acabado la carrera y que quiere dedicarse a investigar, pues hay que darle una salida. Estamos perdiendo generaciones enteras de gente súper preparada que no estamos aprovechando, y eso es una desgracia, porque si no conseguimos que esa gente esté investigando, nos estamos perdiendo grandes descubrimientos y descubrimientos que pueden ayudar mucho a nuestro planeta. Más mensajes, no tirar comida. Tirar comida es un horror moral, pero es que también produce metano, y eso pues destruye el planeta. No gastar más energía de lo necesaria. Además, Sí, perdona, Isabel. Un apunte sobre el desperdicio de comida. Este dato es que pone los pelos de punta a cualquier persona, yo creo. En torno al 30% de la comida que se produce termina tirándose. Es tremendo, sí, sí. Es que esto es alucinante, ¿no? ¿Sí? Que algo más de la mitad de la comida sea la que finalmente termina utilizándose, es una cosa que... Sí. Tremendo. O sea, moralmente es horroroso, pero es que ambientalmente también, porque perdemos mucha energía en traer esa comida hacia aquí y en producirla, la tiramos y una vez que la tiramos produce metano, con lo cual es un desastre absoluto.
Y luego, pues eso, a ser un poquito razonables. No tiene sentido coger el coche para ir a comprar el pan a 1 kilómetro de distancia. Ese tipo de cosas. El coche está muy bien cuando quieres ir al pueblo, cuando quieres pues, llevar a la familia de vacaciones, pero para cosas que se puedan evitar, pues hay que intentar no utilizarlo. Y la energía lo mismo. No cuesta nada apagar la luz cuando no se usa. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar mucho a conseguir un planeta más sostenible y ser mucho más felices todos, sin hacer sacrificios, que lo que decíamos antes, que es que parece que lo del cambio climático es que hay que volverse todos unos monjes medievales y no es así. Claro, no hace falta. Tenemos una pregunta de José Ángel Gijón que nos dice, ¿el control del clima seguirá siendo ciencia ficción muchos años? Bueno, eso Yo lo espero comento que también sí. lo comento en el libro, El mito de la bala de plata. El mito de la bala de plata, las soluciones de geoingeniería, de bueno, pues intentar o paliar los efectos del cambio climático o intentar darle un botón y que llueva mañana en tal sitio o que no llueva. El clima es súper complicado, la atmósfera es muy complicada, muy complicada. Y como decía como digo en el capítulo de microfísica, es que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sabemos más o menos cómo funciona, pero hay muchísimas cosas en detalle que no sabemos cómo funcionan, sobre todo con la precipitación. Esto del tiempo a la carta, eso todavía estamos un poquito mucho lejos. Estamos un poquito mucho lejos todavía de eso. No sé Yo, si Isabel estará de acuerdo. yo estoy de acuerdo. Además, una de las cosas que más recuerdo del máster, que tampoco hace tanto que lo terminé, pero que hablábamos de la geoingeniería, del tiempo a la carta, y nos explicaba nuestro profesor de microfísica de nubes lo difícil que puede ser hacer llover o no hacer llover, porque claro, nosotros creemos que esto es sueltas unos núcleos de condensación, ¿no? Porque lo explica también en el libro, necesitas unos núcleos para que el vapor se agregue a ellos, tanto en forma líquida como en forma sólida, ¿no? En gotitas o en cristalitos. Entonces, resulta que si tú echas muchos, a lo mejor esos núcleos de condensación compiten entre sí y hacen que no se te forme la nube o que no termine lloviendo. Claro. Entonces, va a ser tremendamente complicado manipular el clima de esa forma. Y además a mí, éticamente, me parece tremendo. Si tú eres un país que quiere, o una persona, pongamos, ¿no? Que quiere manipular la atmósfera, por ejemplo, para que no entre la radiación del sol, ¿cómo es posible que una persona altere la atmósfera en la que está toda la humanidad? Sí, sí. Es que éticamente y moralmente a mí me causa muchísimo conflicto. Sí, sí, sí. Y por eso espero que eso no ocurra nunca. O, por ejemplo, también se está investigando o se habla de meter ciertas, creo que también lo comentas en el libro, ciertas partículas o ciertas bacterias dentro del océano que sean capaces de absorber CO2 y emitir más oxígeno. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? O sea, Es un peligro. ¿es moralmente aceptable alterar los océanos de todo el planeta para salvar el desastre que hemos hecho nosotros? Y además, claro, eso moralmente. Luego, claro, está la faceta que has comentado tú, que hay otras muchísimas cosas que no sabemos. O sea, tú dices, vale, esto va a funcionar así, pero es que a lo mejor hay otros procesos que está, porque al final está todo entrelazado. Hay otro proceso que a lo mejor desconoces que te apantalla ese o que de repente causa otro efecto que no estabas teniendo en cuenta y terminas siendo muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo espero que la geoingeniería y que esta ciencia siga siendo ciencia ficción durante mucho tiempo. Otra cosa es absorber el CO2. Pero, sí, sí. Pero no, esperemos la geoingeniería, la bala de plata, pues bueno, si en algún momento hubiera que utilizarla porque viéramos que el clima ya es absolutamente desastroso, pues a lo mejor hay que usarla, pero es como ultimísimo recurso, ultimísimo recurso. Se han probado, se han propuesto cosas, pues para, por ejemplo, alterar el curso de los huracanes, por ejemplo. Pues bueno, si fuéramos capaces de alguna manera, de con un pequeño empujoncito, evitar que un huracán llegara a una zona habitada, pues sería un gran avance. Pero claro, tampoco estamos seguros. No ha llegado todavía la ciencia a saber si exactamente el huracán dentro de 72 horas va a llegar a tal sitio. Entonces es todo un problema, ¿no? Los científicos en general, salvo excepciones, no he encontrado mucha gente partidaria de la geoingeniería para solucionar el problema del cambio climático. Es como digo en el libro, una bala de plata
que bueno, pues a lo mejor hay que tenerla ahí en la recámara, pero que no es una solución. No es una solución. Miguel RM nos comenta, la ley del cambio climático cae en el error de ignorar la energía nuclear como factor para bajar emisiones. ¿Qué pensáis? Yo creo que la energía nuclear tiene un problema importantísimo, que es el miedo que da, porque lo relacionamos con las bombas nucleares, lo relacionamos con los accidentes que ha habido, y en realidad la energía nuclear es segura, y la energía nuclear emite, vamos, la emisión de CO2 que tiene asociada es en la construcción de la fábrica y a la hora de extraer el uranio. En la generación de energía realmente no emite CO2. Y hay muchísimo debate en ese aspecto y ya digo que el mayor problema es el miedo que da la energía nuclear y la idea que tenemos de lo que es la radiactividad. No sé, igual es porque como yo he estudiado física y también pero bueno, también hay gente dentro de física que a la que le da miedo la energía nuclear y claro, es un miedo que en cierto modo puede estar justificado, porque al final los datos no nos convencen historias, nos convencen cuestiones que pesan muchísimo más que los datos. Es completamente comprensible. Y vamos, que la energía nuclear yo creo que ahora mismo tiene que estar ahí. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Tenemos el problema de los residuos nucleares. Es un problema muy serio que hacemos con los residuos, pero poco a poco las nuevas centrales pues bueno, están siendo capaces de aprovechar también residuos de baja intensidad, etcétera. Es una energía muy segura. En Fukushima, en contra de lo que se dice, no murió nadie. No murió nadie, claro. Nadie, por efectos de la radiación, ni directos ni indirectos. La gente que murió fue por un tsunami. Y la central aguantó. Sí. Aguantó. O sea, no se produjo un desastre. Las nuevas centrales nucleares son mucho más seguras que las anteriores, las de nueva generación. Y luego es que necesitamos energía nuclear. O sea, para los hospitales, para crear isótopos, seguimos necesitando la energía nuclear. Yo creo que tiene que ser parte del mix energético. Tiene que ser parte del mix energético. Sí. Y hay que avanzar hacia la otra parte de la energía nuclear, que es la de fusión. Que claro, hay un viejo chiste entre los físicos que la energía de fusión siempre está 40 años por delante, ¿no? Porque claro, 40 años, cuando yo leía a Asimov con 8 o 9 años, me hablaban de la energía de fusión y que iba a estar ahí. Yo me imaginaba ya que en el año 2000, 2010 íbamos a tener reactores de fusión que nos iban a solucionar todos los problemas. Sí. Y efectivamente, si consiguiéramos la fusión nuclear, solucionaríamos muchísimos problemas de la humanidad. El problema energético, el problema de las basuras, probablemente también el problema de la alimentación, porque seríamos capaces de meter energía para crear alimentos. Pero claro, hoy en día no se ve en el futuro inmediato que eso vaya a ser dentro de 40 años. No va a ser una solución en los próximos 30 o 40 años. Entonces hay que ir hacia lo que tenemos. Y lo que tenemos ahora son energías renovables, que son muy importantes, la energía hidroeléctrica como una especie de almacén de las otras energías, para momentos de valle, subir el agua hacia un sitio y luego bajarla cuando haga falta, la energía solar, la energía eólica y la nuclear. Yo creo que todavía sigue siendo... Hay estudios por ahora ahí, mismo, sí. Jacobson, por ejemplo, que dice que no, que es posible, pero el coste es muy alto todavía. El coste de renunciar a la energía nuclear quizás sea demasiado alto y habría que planteárselo. A día de hoy la energía nuclear yo creo que es necesaria, ahora mismo. Dentro de los números, ¿eh? Claro, dentro de 10 años volvamos a abrir el debate, porque yo creo que ahora el debate no está en energía nuclear, sí, energía nuclear, no. Ahora mismo comentaba Francisco el problema de los residuos. Si un residuo está bien gestionado, no tiene por qué pasar nada. Y hay controles y hay muchos organismos que velan porque esos residuos estén bien. De hecho, bueno, creo recordar que hace unos años hubo un accidente de un camión que llevaba residuos nucleares y el contenedor en el que iban los residuos no le pasó absolutamente nada.
Y en cambio, bueno, pues el camión pues sí que sufrió daños, pero el contenedor no sufrió ningún daño. Entonces, confiemos en que eso está bien gestionado y está bien gestionado porque no conocemos noticias de un desastre que haya habido con esa gestión de residuos. Aún así, los residuos tienen su peligro, pero es que el peligro que están teniendo las otras fuentes de energía, Sí, 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 estoy de no acuerdo. ya solo en una región, sino a nivel global, Sí, están sí. siendo muchísimo mayores. Sí, sí, es un problema de coste-beneficio, o sea que Claro, claro, es no un es. riesgo, sí, pero es un riesgo controlado y nos produce otra serie de beneficios. Ahí Entonces, está. bueno, Ahora mismo el riesgo que tiene la energía nuclear es ínfimo comparado con el riesgo que están teniendo otras fuentes energéticas que son mayoritarias ahora sí, mismo. sí, 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 Y cierto. claro, si tú cierras centrales nucleares, ese extra lo tienes que suplir de alguna forma. Y ahora mismo las energías renovables, ahora mismo en algunos países, por ejemplo, no están supliendo ese extra de la energía nuclear. Entonces se mete otra energía proveniente de combustibles fósiles. ¿Verdad? Yo creo que ese no es el camino. De Ujú. momento, creo que la energía nuclear hay que seguir utilizándola ahora mismo Mm. y dentro de 5, 10 años volvamos a abrir el debate, pero no creo que esté ahora mismo ahí. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Ahora tenemos también otra pregunta Me están de animando ahora. Sí, sí. ¿No creéis que el vínculo entre política y rechazo a admitir el cambio climático tiene relación con la priorización de la economía? ¿No es similar a lo ocurrido con la gestión de la pandemia? Es decir, nos dice, ¿hasta qué punto lo que está ocurriendo con la pandemia puede darnos pistas sobre cómo vamos a gestionar el cambio climático? Yo veo un vínculo difícil porque igual que el COVID sí que llegó y fue como tenemos tanto número de contagios, hay que cerrar. Mm. Con el cambio climático no va a pasar eso, porque no va a haber nunca ningún evento que diga se acabó. Incluso la subida del nivel del mar, mucha gente, a lo mejor lo que imaginamos es que va a ir subiendo, y no es así. De hecho, Claro, hay lugares del planeta donde está bajando el nivel del mar, por ejemplo, claro, en Alicante. claro, Alicante la tendencia es, claro. pues, o estacionaria o para abajo. El problema es que, claro, de repente te llega un temporal y Ya. se lleva la primera línea de playa. Y Mm. al poco tiempo te viene otro temporal y se vuelve a llevar la línea de playa, Sí, ¿no? Entonces, como no va a haber algo a partir de lo que tengamos que reestructurar todo, no podemos asemejarlo a lo que está pasando con el COVID, mm. bajo mi punto de vista. No sé cómo lo ve Francisco, que lo he hecho así un poquito Sí, también según se me iban viniendo las ideas. sí, no, es que son ciclos completamente diferentes. El ciclo del COVID es así y el ciclo del cambio climático es así. O sea, es un proceso mucho más largo que, como bien dices, no va a haber un momento de punto de ruptura de aquí está el cambio climático, este huracán que ha llegado a España es el cambio climático. Va a ser una cosa muy progresiva y eso es muy difícil de gestionar. Es muy difícil de gestionar porque requiere planes a más de los 4 años de las legislaturas y eso a los políticos les cuesta un poquito. Les cuesta un poquito. Lo que sería deseable es que en esto no hubiera diferencias partidarias. A mí lo que me gustaría es que en los próximos años todo el mundo, todos los partidos estuvieran de acuerdo en que esto del cambio climático es un problema muy serio y que todos tenemos que colaborar para atajarlo y que no sea un elemento de tirarse trastos a la cabeza. Hay otras muchas cosas con las cuales los políticos se pueden tirar los trastos a la cabeza, pues cómo gestionar las pensiones, cómo gestionar las inversiones, hay montones de cosas, pero el cambio climático yo creo que no debería ser uno de esos elementos de tirarse cosas a la cabeza. Totalmente de acuerdo. Es algo en lo que hay que estar unidos Mm. y remar en la misma dirección y en el mismo sentido, Sí. porque nos va a afectar a todos. Nos guste o no, el cambio climático está aquí Mm. y, y va a haber cosas que vaya a tener que reestructurarse. Antes ponía el ejemplo de la primera línea de playa, pero es Mm. que ya lo vimos el año pasado, después del temporal Gloria, que ya empezó a a verse las primeras manifestaciones en el sentido no de manifestarse en un grupo de personas, sino las primeras voces que apuntaban a no reconstruyamos el paseo marítimo.
Sí, 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 sí. Acabamos de sacar un artículo nosotros ahora en una revista internacional sobre las tormentas que hubo en septiembre de hace 2 años y decimos precisamente eso, que es que, a ver, que esto va a seguir ocurriendo. Lo que no tiene Claro. sentido es construir en las rieras, que si son rieras es por algo, no tiene sentido organizar las rieras y no tiene sentido seguir construyendo en primera línea de playa, porque tarde o temprano el mar va a acabar con ello. Entonces Sí. hay que juntar las dos cosas, la parte meteorológica, climática y la parte de ordenación territorial, la parte geográfica, la parte de cómo gestionar este tipo de cosas, porque al fin y al cabo el problema de las costas en España es un problema más social que digamos, de ciencias naturales, ¿no? Porque es que el problema es que la gente construye en sitios que se sabe que son áreas inundables y eso no Sí. puede ser. Tenemos en nuestro artículo un mapa fantástico que es la delimitación de zonas inundables del Ministerio y encima hemos puesto la capa de las construcciones. Y claro, ves que las construcciones van siguiendo los cauces inundables y eso no puede ser. Eso es un problema muy serio. Bueno, ya como no hay más preguntas, iremos acabando. La verdad es que os quiero dar las gracias porque ha sido súper interesante. Me ha gustado mucho y sí, todo lo que habéis tocado, tanto el tema, el contenido en sí, como el tema de la comunicación, creo que ha quedado muchas cosas claras. Y nada, ahora ya para completar, a comprarse todo el mundo el libro. A mí me gustó, bueno, tengo aquí muchos apuntes. Muy bien. Sí, sí. Bueno. Y yo es que resumiría el libro, la verdad, como una introducción maravillosa para el máster que yo hice de Meteorología y Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Es que me ha recordado tanto al máster y a modo de introducción antes de empezarlo, me ha parecido maravilloso y además es que está muy bien escrito. Tiene no, en serio. Llevo mucho tiempo leyendo cosas de cambio climático, leo muchísimos libros y hay algunos que se me hacen bola. Hay algunos que están escritos con un lenguaje, con unas frases largas que cuesta, dices, ¿no? Y este no, este está escrito con una claridad y una limpieza de vocabulario y una forma tan asequible para el lector que me ha gustado muchísimo en ese aspecto. Que se Muchísimas devora. gracias. Muchas gracias. Es verdad, es que se nota, ¿eh? Que es un poeta. Le falta escribirlo en verso. No me tientes. 250 páginas en verso. En verso. No me tientes. Hay un poema famoso de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, que es un tratado de física del mundo antiguo que está en verso. Anda. Fantástico, sí, sí. Es una especie de tratado de toda la física del mundo antiguo y lo Sí, escribió, el de Rerum Natura, ¿no? lo escribió el tío en verso y luego lo tradujeron en el siglo XVIII al español en endecasílabos, que tiene mucho mérito la cosa. ¡Madre mía! Sí, 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 sí. ¡Qué currazo! Marchena lo tradujo en 1778, creo que fue. Sí, sí, una cosa alucinante. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Pues muchas gracias. Ha sido fantástico esto de presentar el libro así. Me hubiera gustado muchísimo hacerlo en persona con una librería y tal, pero bueno, estamos como estamos. Así que, bueno. Bueno, ya queda un día menos. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos también los que nos habéis acompañado. Y bueno, ya nos vemos a la próxima. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.